Martes, primera semana de Adviento, y estamos expectantes, ¿no? Con una esperanza grande, esperando al Señor. Y como decíamos este domingo, el Adviento involucra las dos venidas del Señor. La venida en nuestra humanidad y la venida final en el día del juicio. Vamos a meditar lo que la palabra tiene para decirnos hoy. Lectura del libro de Isaías. Dice: saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león pasarán juntos y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía. Sus crías se recostarán juntas y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará con el agujero de la cobra. Y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día la raíz de Jesé se erigirá como estandarte para los pueblos. Las naciones la buscarán y la gloria será su morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 71 dice que en sus días florezca la justicia, pero normalmente lo cantamos con esta antífona. Señor, que venga a nosotros tu reino. Señor, que venga a nosotros tu reino. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Porque Él librará al pobre que clamaba, al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Señor, que venga a nosotros tu reino. Señor, que venga a nosotros tu reino. El Evangelio de San Lucas, capítulo 10, dice: al regresar los 72 discípulos de su misión, Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños.
Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuánta esperanza, ¿no?, trae el tiempo del Adviento. Justamente el primer domingo del Adviento es un domingo de gran esperanza. ¿Por qué? Porque estamos expectantes de la llegada de nuestro Salvador. Y la primera lectura del libro de Isaías descubre esa venida del Señor teniendo su raíz en Jesé, del pueblo judío. Y dice: saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Dice: el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de inteligencia, consejo y fortaleza, ciencia y temor del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, pero no es la sabiduría humana, sino la sabiduría en cuanto a los misterios de Dios, en cuanto al conocimiento de Dios. El espíritu de consejo, el espíritu de fortaleza y el espíritu del temor del Señor. Sobre ese quiero hacer hincapié, porque cuando nosotros hablamos del temor del Señor no hablamos de tenerle miedo a Dios, sino de amar a Dios, amarlo a tal punto de temer ofenderlo. Y en este sentido, fijémonos cómo también en el Salmo se condice absolutamente todo con esta primera lectura de Isaías, ¿no? Dice: la justicia ceñirá su cintura y la fidelidad sus caderas, justicia y fidelidad. Y dice: aquel día la raíz de Jesé se erigirá como un estandarte para los pueblos. Las naciones la buscarán y la gloria será su morada. Dice también: juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Todo el Salmo dice, ¿no? Concede tu justicia al rey, tu rectitud al descendiente de reyes. Dice: él librará al pobre que clamaba, al pobre que suplica, al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. ¿Cuánta vinculación tiene esto, no? Después dice que perdure su nombre para siempre. Tiene vinculación muchísima con el Evangelio también, así como entre la primera lectura y el Salmo nos revelan qué tipo de reino es este que viene. Por eso el Salmo nos hace cantar, la antífona que está escrita dice que en sus días florezca la justicia, pero bueno, solemos cantarla así: Señor, que venga a nosotros tu reino. ¿Qué tipo de reino es ese? Un reino de justicia, un reino de paz, un reino de fidelidad, como dice acá, la justicia y la fidelidad. Un reino donde no hará daño nadie, donde la tierra estará llena del conocimiento del Señor, dice, ¿no? Y Él cuida de esa manera. Es un reino que protege al débil, al pobre, al desvalido. Y en este sentido de pobre, no solo tenemos que entender al pobre materialmente hablando, sino
al verdadero pobre de espíritu, que es el que habla el Señor en las bienaventuranzas, cuando dice dichosos los pobres de espíritu. No dice dichosos los pobres, materialmente hablando. Él habla de la pobreza de espíritu, es decir, de la humildad de aquel que vive abandonado en la providencia, en las manos de Dios, y sabe que todo lo que tiene no es suyo, sino que es un simple administrador de los bienes recibidos. La pobreza de espíritu es el desapego total de lo que uno tiene, porque sabe que todo es finito, que todo se termina, que todo pasa. Y la seguridad del pobre de espíritu está solo en el Señor. Solo Él es la seguridad, la roca firme. El pobre de espíritu no se aferra a las cosas, sino a Dios. Y por eso el Señor en las bienaventuranzas hace el hincapié de eso, ¿no? Entonces fijémonos qué tipo de reino es, cuán diferente es al reino de quienes están en el poder en el mundo, ¿no? Cuánta diferencia hay. Un reino que implanta la verdad, la justicia, el amor a Dios con temor de ofenderle. Dice también acá que cuando llegan los 72 discípulos, recordemos que Él había mandado 72 en una misión, ¿no? Y todos vuelven muy contentos, ¿no? Contando lo que habían hecho, incluso que se les sometían los demonios. Eso no está aquí, pero nos recordamos esa parte del Evangelio, ¿no? Y Jesús se estremece de gozo y le dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, el dueño del cielo y de la tierra. Ese es nuestro papá. Y dice: porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, claro, sabios y prudentes de acuerdo con el mundo, con la mentalidad del mundo, se las ha revelado a los pequeños. ¿A quiénes? A los pobres de espíritu, a los pequeñitos, a los que hacen de Dios todo su apoyo. Ellos son los que reciben la revelación del Señor. Y dice: todo me ha sido dado por mi Padre. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Felices los ojos que ven los que ustedes ven, porque hay muchos profetas y reyes que quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Que no pase el reino de Dios, que no pase Jesucristo, que no pase el reino de Dios desapercibido por nuestra vida. Que sepamos valorar su palabra que oímos, que sepamos valorar el verlo a Él, no solo a través de su presencia espiritual, sino también en el Santísimo Sacramento. Cuántas maravillas vemos que Él nos da en su providencia, y Él se nos revela. Recuerden aquel episodio de San Juan donde se nos cuenta que Jesús decía: el que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a Él y en Él haremos morada. Aquí dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Para poder recibir esa revelación del Señor, tenemos que hacernos pobres de espíritu. Tenemos que hacernos pequeñitos, para que, dependiendo toda nuestra vida del Señor, Él pueda derramar sobre nosotros todos los dones del Espíritu Santo, así como los tiene Él, como dice acá Isaías, ¿no? Sobre Él residirá el espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de fortaleza, de ciencia y de temor del Señor. Es decir, de amor a Dios. Esos mismos dones el Señor nos lo da a nosotros, a través de su Espíritu que nos dio en Pentecostés.
Y a cada uno nos lo da de acuerdo también a nuestra apertura a Él, ¿no? Y por eso dice que Él puede revelar al Padre a aquel a quien Él quiera revelarlo, ¿no? Entonces, hagámonos ganadores de ese querer de Jesús de revelarnos al Padre a través de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y a través del mismo, porque también Él le dice a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces pidámosle al Señor esa gracia de ser tan pequeñitos de espíritu, tan pobres, tan humildes, tan dependientes solamente de Dios, como fortaleza nuestra, como fuente de vida, que realmente abandonados en Él se digne revelarnos al Padre y que venga a morar, como dice en el Evangelio de San Juan, ¿no? Porque siendo pobres de espíritu seguramente escucharemos su palabra con atención y trataremos de vivirla. Y el que vive en los mandamientos ama a Dios y ahí viene Él a hacer su morada, ¿no? Dice, el que me ama será fiel a mi palabra, mi Padre y yo, y mi Padre lo amará, el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a Él, y en Él haremos morada. Pidamos esta gracia al Señor y pidamos todos los dones del Espíritu Santo, pero sobre todo practiquemos esta pequeñez de espíritu, este vivir entregados en las manos de Dios, porque ¿saben qué es eso? Realmente tener una gran sabiduría para valorar y pesar las cosas. Este mundo es efímero, pasa como un soplo. En cambio, el reino de Dios, ese reino en el que ya estamos, si vivimos en la presencia de Dios y con los sacramentos. Fíjense, hasta está en la Santa Eucaristía dispuesto a escucharnos y a darnos todas sus gracias ahí en el Santísimo Sacramento. Expuesto o no, está en el sagrario, siempre esperándonos. Él es la fuente de todos los dones y Él es quien puede revelársenos a nosotros de tal manera que le conozcamos de una manera tan íntima que ya vivamos en ese reino, ¿no? Frecuentemos los sacramentos, vivamos de la escucha de la palabra de Él y sobre todo la oración también, ¿no? Porque para conocer a alguien hay que compartir tiempo con ese alguien. Y entonces a través de la oración y la escucha de la palabra, vamos amándolo más porque lo conocemos más. Nos vamos llenando de todas las gracias que Él nos quiere dar, ¿no? Y vamos a poder entonces decir que valoramos lo que vemos y lo que oímos. Bendito sea el Señor. Que así sea.